Hoy les quiero hablar de una regla en economía gerencial muy importante que es el punto de cierre. Es decir, ese punto en el que yo debo tomar la decisión si yo debo cerrar, ya sea permanentemente o temporalmente, mi negocio. Este video tal vez lo debía haber subido hace varias semanas o hace varios meses, pero sigue siendo relevante el día de hoy en medida de que se siguen abriendo cada vez más negocios, pero la demanda sigue estando relativamente baja. Entonces, ¿qué quiere decir mi punto de cierre? Mi punto de cierre es un criterio, y voy a dar la definición primero y dar la explicación después. Es un criterio en el que me dice que yo no puedo cubrir mis costos variables. Entonces, desglosemos qué quiere decir esto. Lo primero es entender que la ganancia es una función que empieza siendo negativa, va a tener, digamos, una forma de una parábola invertida, empieza en negativo, luego llegas a un punto en el que no estás ni ganando ni perdiendo, eso es lo que llamamos el punto de break-even o el punto de equilibrio, y a partir de ahí tienes ganancia positiva hasta un punto máximo. Ese es el punto que nosotros llamamos de maximización de las ganancias o el Profit Maximizing Point. Tengo varios videos de estos si los quieren ver, y existe una regla que dice que a partir de ese punto que maximizas tu ganancia, entonces empiezan a decrecer nuevamente tus ganancias. La ganancia no necesariamente es mientras más venda más gano, eso depende mucho de tu estructura de costo. Entonces entendamos cómo funciona un poco tu estructura de costo, y para el que quiera tal vez desarrollar un poco, la idea de este video es que sea un video corto. Yo tengo una serie de punto de equilibrio, me parece que son 3 videos en mi canal de YouTube. Tengo también un video que se llama Introducción a curvas de costos, y tal vez ahí hablo mucho más en detalle de cuáles son los diferentes tipos de costos variables y cómo se comportan los costos fijos. Para ver, mi costo total es una función de dos cosas, como yo dije: costo variable y costo fijo. Para poder saber qué es costo fijo y qué es costo variable, la regla es muy sencilla. Si yo no estoy operando, ¿tengo que pagarlo? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, lo tengo que pagar, aunque no esté operando, estamos hablando de un costo fijo. Un costo fijo podría ser, por ejemplo, el pago de la letra de un préstamo. Independientemente si estoy operando o no, tengo que pagarlo. Mantengamos fuera del análisis el hecho de que en muchos préstamos estamos en moratoria. Bajo situaciones normales, tendrías que pagar tus préstamos independientemente si el negocio está operativo o no. El alquiler o las rentas de un local comercial, si lo tienes cerrado 24 horas al día o si lo tienes cerrado por un mes, igual lo tienes que pagar, entonces es un costo fijo. ¿Cuáles son tus costos variables? Bueno, tus costos variables son aquellos que, como sería el antagónico al costo fijo, solamente lo pagas si produces. Es decir, si yo tengo cero producción, no estoy cerrado, no lo tengo que pagar. Sin embargo, si yo estoy produciendo, va a haber 3 tipos diferentes de costos variables. Hay aquellos que son lineales, es decir, que aumenta de la misma manera, el costo marginal es el mismo a medida que yo produzco una unidad extra. Si por ejemplo yo tengo una pizzería y entonces dentro de los factores de producción yo tengo mi materia prima, en este caso, digamos, a términos muy sencillos, para hacer una pizza necesito harina, huevos, queso y salsa de tomate, y cada pizza me cuesta $4 solamente en esa materia prima, y cada pizza me cuesta $4. Perfecto, hacer una pizza me cuesta 4, 2 pizzas me cuesta 8, y entonces así sucesivamente. Si yo no produzco pizza, no me cuestan esos $4, por ende es un costo variable. Ahora, los costos variables podrían ser no solamente lineales, sino que podrían incrementar, es decir, que a medida que produzco más, esa unidad extra me cuesta más, o decrecientes, es decir, que mientras más produzca, menos me cuesta cada unidad de producción. Volviendo al ejemplo del restaurante y la pizzería, si llega un momento en el que yo me vuelvo tan grande que yo vendo tantas pizzas, bueno, ya no estoy comprando tal vez harina en el súper, yo la estoy comprando en unas bolsas muchísimo más grandes, donde el costo por gramo es mucho más barato, o el costo por kilogramo es mucho más barato. Ahí yo sí estoy hablando de que tengo cierto nivel de eficiencia y yo tengo una estructura decreciente. Pero independientemente de cuáles de esos sean mi estructura de costo, yo tengo una cosa que se llama mi costo variable promedio. Mi costo variable promedio es costo total entre número de unidades que he producido. Este número se vuelve súper importante porque es el que va a determinar mi punto de cierre. Si yo tengo precio promedio menos costo variable promedio, yo tengo una cosa que se llama margen de contribución por unidad. Si yo vendo un producto, digamos, volvamos al ejemplo muy simplificado de la pizza. Si yo puedo vender la pizza a $10 y me costó en promedio $4, significa que yo tengo un margen de contribución por unidad de $6. Ahora, digamos que yo tengo toda una serie de costos fijos: los salarios de las personas que trabajan en la pizzería, el alquiler del local comercial. O sea, yo tengo todas estas cosas
que tengo que pagar independientemente del nivel de producción. Entonces, para poder llegar a un punto de break-even, la fórmula es muy fácil. Para poder llegar a un punto en el que yo ni gano ni pierdo, sino que cubro exactamente todos mis costos, la fórmula sería costo fijo sobre margen de contribución. Entonces, si yo estoy diciendo que mensualmente yo tengo un negocio y ese negocio tiene costos fijos, es decir, todos mis costos que tienes que pagar independientemente si produces o no, de $6,000, y yo tengo un margen de contribución de 6, que fue el que definimos, $10 por precio promedio por pizza, menos $4, que es el costo variable promedio o el costo variable por pizza. Entonces estamos hablando de que tengo un margen de contribución de 6,000 entre 6, estamos hablando de que mi punto de equilibrio, es decir, la cantidad de pizzas que yo debo vender para cubrir todos mis costos, es $1,000. Pero ¿por qué $1,000 y de dónde viene ese concepto de margen de contribución? Tal cual como lo dice el nombre, no es la ganancia, es lo que está contribuyendo, ese poquito extra por encima del costo variable que yo estoy cobrando para poder entonces ir a cubrir todos mis otros costos fijos que yo tengo. Si yo llego a $1,000, significa que esos $6, perdón, si llego a 1,000 pizzas, significa que esos $6 llegaron a cubrir todos esos $6,000 de costo fijo que yo tenía. Ahora, cualquier cantidad de unidades por arriba de eso significa que ya estoy haciendo ganancia. Entonces, aquí viene el punto importante de qué es la regla de cierre. Pueden haber circunstancias en que, aunque no esté en el punto de break-even, vale la pena seguir produciendo, porque por más que no esté ganando, es mejor, en vez de solamente pagar esos $6,000, pagar tal vez $4,000 o pagar tal vez $2,000. Lo ideal es cubrir todos esos costos fijos, pero si estoy vendiendo, por ejemplo, 500 pizzas, yo igual estoy cubriendo gran parte de mis costos fijos, estoy cubriendo la mitad de mis costos fijos si nada más estoy vendiendo 500 unidades. Ahora, no hablemos del número de unidades vendidas, hablemos de cuánto me estoy ganando por pizza, porque a veces cuando reduce la demanda o cuando cae la demanda, uno de los fenómenos que vemos es que las personas empiezan a liquidar el inventario, es decir, a bajar los precios a tal punto que simplemente están recibiendo flujo de caja y ganando menos dinero. En muchas situaciones eso vale la pena hacerlo, sin embargo hay que tomar en consideración que eso tiene un costo. Yo siempre le digo a mis clientes, es mejor garantizar flujo de caja que rentabilidad, pero llega un punto en que si ese costo variable promedio es más alto que tu precio, no tiene sentido seguir produciendo. Digamos que yo estoy vendiendo las pizzas a $4, o sea, yo rematé el precio al punto que la vendo a $4. Eso es suficiente para cubrir mis costos variables, pero no estoy ganando absolutamente nada. Cualquier punto por debajo de esos $4, es decir, en cualquier punto donde el precio promedio sea menor al costo variable promedio, ya yo debería cerrar la empresa. ¿Por qué? Volvemos al punto original del video. El costo variable es aquel que yo controlo, es una función de que si estoy produciendo o no, si no lo produzco no me cuesta. Nadie, como dice el refrán, nadie compra huevo para vender huevo. Si yo compro huevo a 50 centavos y lo vendo a 50 centavos, no gané nada. Pero nadie compraría un huevo a 50 centavos y venderlo a 49. Ahí es donde estamos hablando de la función o el criterio del punto de cierre. Llega un momento en que el precio es tan bajo que ni siquiera cubre esos costos que puedo controlar. Así que si no puedo pagar mi costo variable, mi costo fijo en su totalidad, pero puedo cubrir algo de mis costos fijos porque mi precio me da suficiente margen de contribución para hacerlo, proceda. Sin embargo, si llega un punto en el que yo ni siquiera estoy cubriendo esos costos variables, entonces no tiene sentido producir, ya sea de manera temporal o de manera permanente. Muchas veces, por ejemplo, cuando uno tiene un restaurante y puede ser que no haya suficiente demanda para la mañana o no haya suficiente demanda para el mediodía y uno dice que bueno, yo nada más abro en las cenas, es porque no tiene sentido, porque no voy a tener suficiente ingreso para cubrir esos costos variables en el desayuno y al mediodía, pero tal vez sí lo pueda tener en la cena. Entonces tienes restaurantes que solamente abren a esas horas, o hay restaurantes que no abren los domingos, por ejemplo, o hay restaurantes que no abren ciertos días a la semana. Precisamente ese es el análisis. No tienes suficiente ingresos para cubrir tus costos variables y por ende estás en el punto de cierre. Obviamente cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer aquí en el comentario de Instagram. Lo estoy subiendo primero a Instagram y después lo estaré
estaré subiendo al canal de YouTube. Y como dije, tengo de referencia una serie que se llama El punto de break-even, donde doy muchísimos ejemplos de cómo utilizarla. Y también obviamente tengo un video donde hablo de la introducción de curva de costos y toco este tema en mucho más detalle.